Nunca imaginé que al volver de un viaje mi habitación se convertiría en un misterio. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperando. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué, el silencio me envolvía. El aire tenía un tinte extraño, casi pesado, como si lo que había dejado atrás ya no existiera. Al cruzar el umbral, sentí un escalofrío. Había algo diferente. Mis cosas estaban desordenadas, pero no era solo eso. En el centro de la habitación, una luz brillaba tenue parpadeando. Una sombra se movía a la esquina de mi visión. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo. Abrí de nuevo, la luz seguía ahí, imitadora y aterradora al mismo tiempo. Las fotografías en la pared parecían mirarme, los rostros distorsionados, como si supieran algo que yo no. Me acerqué. En la mesa una nota dejada de manera descuidada, con una caligrafía que no reconocía. Lo que has perdido está justo aquí. Sudor frío recorría mi frente. ¿Qué significaba eso? El revoloteo de las cortinas me hizo saltar. Oía un suave susurro, casi como un eco de una conversación lejana. Mi mente corría, recuerdos de conversaciones olvidadas hicieron eco en mi cabeza, momentos que creía inofensivos ahora se sentían pesados, cargados de significado. ¿Qué había dejado atrás que ahora regresaba por mí? El reloj en la pared marcaba las horas, pero el tiempo no parecía avanzar. Sentí un nudo en el estómago, cada tic era una pulsación de ansiedad. Mis manos temblaban. Avancé hacia la ventana, la vista al exterior era una neblina inquietante. La ciudad que conocía se había transformado en una selva de sombras. Busqué respuestas en el rincón de la habitación. Mis libros estaban revueltos, algunos abiertos en páginas que nunca había leído. ¿Quién ha estado aquí?, me pregunté en voz alta. El eco de mi pregunta retumbó. Un susurro más fuerte ahora: todo lo que has olvidado está esperándote. Sentí el aliento cortarse en mi garganta. Un chillido lejano atravesó la atmósfera, y el sonido del timbre me sacó de mi trance. Pero nadie debía estar allí. Instintivamente miré hacia la puerta. Mi corazón se detenía, mis piernas estaban pegadas al suelo. Justo en ese instante la nota en la mesa se movió, como si alguien la estuviera leyendo desde otro lugar. Las luces parpadearon una vez más. ¿Quién estaba jugando conmigo? Un sudor frío recorría mi espalda. Las posibilidades corrían por mi mente, el miedo mezclado con el asombro. No sabía si quería descubrir la verdad o escapar de ella. Y ahí, inmóvil y atrapado por el misterio de mi propia habitación, el silencio se tornó abrumador. Una última pregunta me asaltó. Estaba preparada para enfrentar lo que había estado escondido en las sombras. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El timbre sonó de nuevo como un latido insistente en esta atmósfera pesada. Con cada pulsación del sonido, el miedo en mi pecho se intensificaba. ¿Era el mundo exterior el que me llamaba, o algo más oscuro que se ocultaba tras mis cuatro paredes? Con un último vistazo a la luz parpadeante tomé una linda decisión. No podía quedarme allí atrapada entre el miedo y la curiosidad. Me acerqué a la puerta y con manos temblorosas, la abrí un poco más. La luz del pasillo iluminó un rostro conocido y querido. Era Valeria, mi mejor amiga desde la infancia. Su expresión era de preocupación, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, una oleada de alivio me envolvió. Sin embargo, el brillo en su mirada se tornó en confusión al ver el desorden que me rodeaba. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, dando un paso hacia adentro como si el simple acto de entrar pudiera ofrecerme protección. No estoy segura, respondí, sintiéndome pequeña y vulnerable ante esa preocupación genuina. Mis palabras se deslizaban fuera de mi boca, llenas de inseguridad. Ha sido un viaje extraño, más extraño de lo que pensé. Valeria se acercó a la mesa y recogió la nota. Al leerla, su expresión se volvió más intensa, casi dolorosa.
Los recuerdos compartidos fueron como un salado veneno, disparando imágenes de momentos que habíamos vivido juntas, secretos, sueños, preocupaciones que habíamos escondido. Lo que has perdido, resonó en mí, lo que yo había dejado atrás comenzaba a caer como piezas de un rompecabezas, ¿tú, verdad? Valeria susurró, su voz temblando. Era como si ella también sintiera la presencia de lo que había quedado atrás. No sé si estoy lista para hablar de eso, dije, mi voz casi se quiebra. Había traumas y silencios en nuestra historia que nunca habíamos tocado. Los fantasmas del pasado a veces requieren más valentía que cualquier sombra en una habitación desordenada, pero estoy aquí. Sus ojos se abrieron un poco más, mostrándome que la empatía puede ser un refugio. Nunca estarás sola. Eso me hizo sentir un poco más fuerte, pero también trajo consigo una nueva carga. Tenía miedo de que al abrir esa puerta emocional, todo lo que había dejado encerrado pudiese desbordarse. Con un esfuerzo intenté recordar la última conversación que tuvimos antes de que me fuera, un momento en el que compartimos risas, pero también nuestros temores más profundos. ¿Recuerdas cuando hablamos de seguir nuestros sueños, de enfrentar nuestros miedos?, preguntó Valeria, dejándome un espacio para reflexionar mientras sostenía la nota. Sí. Pero no sé si estoy lista. Sentí que un hilo de tristeza me ataba a los recuerdos. La habitación parecía repleta de susurros, como si las paredes estuvieran escuchando y registrando cada palabra. La luz parpadeante aumentó en intensidad, como si la habitación misma estuviera esperando una respuesta, reclamando atención. De repente el ruido del viento a través de la ventana se volvió ensordecedor, un canto de sirenas que aumentaba la sensación de urgencia. Tal vez deberías enfrentarlo, dijo, dando un paso hacia mí, su mano extendida en un gesto de apoyo. No puedes vivir en este limbo. Es momento de cerrar esas puertas, mi mente giró al compás de sus palabras. Lo que había perdido, lo que había ocultado, todo estaba hinchado por la falta de confrontación. ¿Era eso lo que estaba esperando, que alguien me empujara a abrir la caja con mis propios demonios? Con el corazón latiendo intensamente comprendí que lo que realmente temía no era solo el pasado, era el poder que tenía sobre mi presente. Valeria me miraba con una mezcla de aliento y desafío en su mirada. Aquella nota, aquel susurro en el aire, todo parecía interconectado. Una parte de mí se rebelaba, quería aferrarme al miedo, pero otra anhelaba liberarse y dejar atrás viejas penas. La luz parpadeó una vez más, y sentí un impulso incontrolable hacia ella. En ese momento, con el respaldo de mi amiga, tomé la decisión de enfrentar lo desconocido. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la luz. En el centro de la habitación, escuché un sonido distintivo detrás de mí. Un suave golpeteo me hizo voltear. La puerta entreabierta, que había creído cerrada, se movió lentamente, revelando una sombra oscura que avanzaba. Y antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar resonó: sabía que volverías a casa. El aire se volvió gélido, y el eco de esa voz me hizo temblar al fondo de mi ser. Algo en mi corazón se rompió en ese instante, el miedo transformándose en una mezcla de anhelo y pavor. Todo lo que había creído apaciguar estaba regresando con una intensidad abrumadora, la verdad, mi verdad, de pie ante mí. El rostro que se asomaba a la puerta era el de Álvaro, un antiguo amor que había dejado una cicatriz en mi pecho. No lo había esperado, no así, no en este momento frágil de mi vida. Su presencia, que aún seducía y aterraba a partes iguales, trajo consigo recuerdos de un verano lleno de promesas y también de traiciones. La habitación, que ya se sentía pequeña y ahogada, empezó a girar a mi alrededor. Valeria, al notar mi reacción, se tensó, su mano aún sostenía la nota como si fuera un talismán. Su mirada intercalaba entre mí y Álvaro, como si intentara evaluar el peso de la historia que había entre nosotros. ¿Qué haces aquí?, logré articular, la voz saliendo en un susurro tembloroso que no podía ocultar la sorpresa. He venido a buscarte. Su tono era suave, casi como si quisiera calmar las mareas de emociones que comenzaban a desbordarse. Apenas podía procesar sus palabras. Recordé la última vez que había visto a Álvaro, cuando el adiós se sintió como un golpe en mi pecho y no como un nuevo comienzo. La herida aún estaba fresca, incluso después de todo este tiempo. Su promesa de ser sincero se había desvanecido en el aire, llevándose consigo la confianza que había construido entre los dos. Buscarme, repliqué, como si las palabras me costaran sacarlas del fondo de mi garganta. No creo que sepas lo que eso significa. Valeria, a mi lado,
se mantuvo en silencio, pero su mirada se tornaba intensa, como si con solo observar pudiera ayudarme a desentrañar el caos que se estaba formando en el ambiente entre nosotros. Era una esfera de tensiones no resueltas. No vine a hacerte daño, dijo él, su voz temblando ligeramente. He pasado todo este tiempo reflexionando sobre lo que sucedió y necesito explicarte. Y yo necesito escuchar lo que tienes que decir, interrumpí, recordando la traición que había marcado el final de nuestro capítulo. Su expresión cambió. Podía ver cómo el peso de sus propias decisiones caía sobre él. Era como si la luz del pasillo iluminara las sombras que ambos habíamos estado portando, haciéndolas evidentes. Pero parte de mí todavía sentía la atracción magnética que había sentido cuando éramos más jóvenes, y eso me aterraba incluso más. Te busqué, por eso insistió, mirando hacia la mesa desordenada. Tienes que saber que siempre te he querido. No es suficiente, respondí, la tristeza emergiendo como un eco en mi pecho. Me volví hacia Valeria, necesitando a mi amiga como un ancla en esa tormenta. Valeria, no sé si estoy lista para esto. Ella me miró con empatía y sabiduría, como si pudiera ver lo que yo misma no podía. Es tu decisión, pero recuerda que también tienes derecho a cerrar las puertas. La luz de la habitación brilló repentinamente y en el destello absorbí sus palabras. Sí, tenía la elección de decidir. A medida que miraba a Álvaro, sentí un torbellino de emociones conviviendo: amor, traición, ilusión, culpa y miedo. Mi corazón luchaba por encontrar un punto de equilibrio entre el deseo de escuchar y el instinto de protegerme. ¿De verdad crees que tus palabras pueden borrar lo que pasó?, pregunté, mi voz un hilo quebrado entre la rabia y la tristeza. Su silencio fue inmediato, como si golpeara una pared invisible que había construido. Esa muralla de dolor me había mantenido a salvo, pero ahora parecía frágil. Su mirada se ensombreció y vi en sus ojos una combinación de culpa y deseo de redención. No puedo cambiar el pasado, dijo, su voz ahora más profunda. Pero quiero ser parte de tu futuro si me dejas. Te prometo que he cambiado. Aunque el eco de sus palabras resonaba con una chispa de esperanza, un nuevo terror comenzó a asomarse en mí. ¿Qué pasaría si la esperanza se movía entre conflictos no resueltos? La marea dentro de mí se alzaba, llevándome a cuestionar mi propia valentía. Por un momento, todo se congeló. El tiempo se detuvo y las expectativas de lo que podría ser mi vida tomaron forma ante mí. La luz encendía esa habitación que había sido mi refugio, ahora convertida en un escenario lleno de decisiones inminentes y posibilidades imprevistas, pero justo cuando estaba a punto de dejar salir todo lo que había reprimido, un estruendo se escuchó en la puerta del pasillo. 3 golpes firmes, seguidos de una voz que no esperaba. ¿Alguien ha visto a Valeria? Estoy preocupado por ella. Al escuchar esa voz, una sacudida de ansiedad recorrió mi cuerpo. ¿Quién estaba afuera? Las viejas preguntas empezaron a bailar en mi mente, retando la vulnerabilidad que había comenzado a abrirse. Así, entre la revelación de Álvaro y la incertidumbre de lo que el exterior traía, el eco de la posibilidad se convirtió en un oscuro laberinto de emociones, una encrucijada donde no sabía qué elección tomar. El ambiente se tornó tenso, casi irrespirable. La voz que provenía del pasillo, llena de preocupación y prisa, me hizo mirar hacia Valeria, que a estas alturas palidecía. Su preocupación por ella misma, esa chispa de temor que surgía al recordar viejas promesas, me hizo olvidarme momentáneamente de la presencia reconfortante pero también perturbadora de Álvaro. Es Javier, murmuró Valeria, su voz un hilo apenas audible. Sus ojos se amplían en un reflejo de sorpresa y confusión, como si se diera cuenta de que había más piezas en este rompecabezas de lo que había imaginado. Entonces, la mente comenzó a agitarse. Javier, el chico amable y considerado, el que llevaba los mejores cafés a las reuniones de grupo, el que siempre estuvo una sombra detrás de Valeria, sin ser visible, ningún amigo esperado asociado a las viejas decepciones. La tensión en el aire se convirtió en crudo nerviosismo. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Era realmente solo preocupación, o había algo más tras su súbita aparición? Álvaro, con un movimiento casi involuntario, retrocedió, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. Lo vi luchar contra sus propios impulsos, su cuerpo en tensión. La hurtada atención de Valeria hacia él no pasó desapercibida, y me agaché al darme cuenta de que podía perderla no solo ante un antiguo amor, sino también ante otro que quizás siempre había estado ahí, invisible ante mis ojos. ¿Qué hacemos?, preguntó Álvaro, pero no le respondí. En su mirada había destellos de un deseo que no se atrevía a ser pronunciado.
En ese instante su vulnerabilidad se revelaba un poco más, al igual que el mío que se hacía evidente entre las sombras. Abre la puerta, contestó Valeria, el ceño fruncido, aún en su papel de la mediadora, la amiga que siempre había sido. Necesito saber qué está pasando. Mientras ella se dirigía hacia la puerta, una parte de mí sintió pánico. ¿Y si Javier decía algo que desestabilizara aún más el frágil momento que compartía con Álvaro? ¿Qué pasaría si revelaba detalles que pondrían en la balanza la pesada carga de mi historia con él y lo que podía ser mi futuro? Valeria, espera un momento, dije, estirando la mano hacia ella, deseando detener el tiempo. Pero ella se volvió hacia mí con la determinación que siempre la caracterizaba. No puedo ocultarme, no puedo quedarme aquí. Javier es mi amigo y merece saber la verdad. Las palabras resonaron en mí, y aunque traté de contener el torrente emocional que comenzaba a desbordarse, no pude. La mezcla de preocupación, celos y un sentido de pérdida se entrelazaron. Pronto Valeria abrió la puerta mostrando a Javier, cuyo rostro hizo un gesto de alarma al fijar sus ojos en mí y Álvaro. ¿Cuándo volviste?, preguntó, su tono un crisol de sorpresas, como si el peso de la situación se le cayera encima de repente. No es el momento para esto, Javier, respondió Valeria, su voz firme. Hay muchas cosas de las que hablar, cosas que no puedo seguir ignorando. Álvaro permaneció a un lado, ensimismado en sus propios pensamientos, como si la atmósfera comenzase a consumirse. La tensión creció y por un instante vi expresiones preocupadas entre los tres, cada uno luchando con su propia lucha interna, cada uno enfrentándose al pasado a su manera. Valeria, ¿qué está pasando aquí?, Javier preguntó, mirando de uno a otro, su confusión palpable. ¿Por qué está Álvaro aquí? Un silencio lleno de posibilidades y peligros se extendió en la habitación como un lienzo en blanco, esperando que alguien hiciera la pincelada. Aquel silencio, en medio del caos de las emociones, se volvió pesado. Mi mente dio un giro. Las palabras de Álvaro seguían sonando en mi cabeza, una promesa repetida. Pero con Javier ahora en escena, la campana que había sonado en el pasado volvió a resonar, llevándome a una elección que se sentía cada vez más inevitable. ¿Seguiría el camino de antiguas heridas buscando respuesta y redención, o cerraría todo de una vez y comenzaría de nuevo? El eco de mi decisión se adueñó del espacio. Valeria. Tomó aire como si preparara sus palabras. Mi corazón se agazapó bramando contra cada decisión no tomada, mientras la balanza de mi vida se inclinaba insidiosamente hacia un lado, y de repente, la vulnerabilidad había tocado a la puerta de una cuarta persona en este triángulo, la incertidumbre misma, cuando el timbre del teléfono comenzó a sonar, sacando a todos de nuestra introspección nerviosa. ¿Quién podría ser y qué más podría desatarse de esta mezcla explosiva de pasado, presente y futuro? El sonido del teléfono fue como una chispa, y de nuevo el mundo a mi alrededor pareció girar. El timbre del teléfono resonó en la habitación, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Aquel sonido intrusivo y urgente hizo que todos en la sala interrumpieran su respiración. Valeria miró hacia el teléfono como si aguardara que dejara de sonar por sí solo, mientras que Javier fruncía el ceño, confundido por la atmósfera que lo rodeaba. ¿Vas a contestar?, preguntó Álvaro, su voz casi un susurro suplicante. No podía concentrarme en el teléfono. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones enfrentadas. Las miradas de Javier y Álvaro se cruzaron, un roce de incertidumbre y sentimientos desatados. Por un breve instante podría haber sido la oportunidad de darle sentido a todo, pero el sonido insistente seguía llenando el espacio. Valeria, con una determinación repentina, dio un paso hacia el teléfono y, en una fracción de segundo, todos estábamos mirándola como si esa decisión marcara un camino que ninguno de nosotros podía prever. Descolgó el auricular con manos temblorosas. Hola, su voz sonó un tanto quebrada, como si temiera lo que pudiera escuchar. Las palabras susurradas al otro lado, aunque inaudibles para nosotros, parecieron intensificar la presión en la habitación. El rostro de Valeria se tornó más pálido, y cada línea de su expresión revelaba una creciente preocupación. Tenía que ser algo serio. Incluso antes de que pudiera responder, la tenía en un estado de alerta que provocó que comenzara a mover sus pies nerviosamente. No, eso no puede ser, susurró, intentando procesar la información. Sus ojos se encontraron con los míos, un océano de confusión y miedo. Fue un instante cargado de necesidad y vulnerabilidad. No supe si debía intervenir o dejar que ella lidiara con esto sola. Álvaro se acercó un poco, su deseo de apoyar a Valeria flotaba palpable en el aire, y lo vi luchar con el impulso de abrazarla, comprender la tormenta que la envolvía. En cambio optó por permanecer al margen,
una figura oscurecida por la serena desesperación de Valeria. ¿Qué ha pasado? Bajé un poco la voz, aunque sonaba más desafiante de lo que pretendía. Valeria cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, pude ver la determinación mezclada con la angustia. Lo siento, dijo finalmente, girando la cabeza hacia mí. Es sobre mi madre. Está en el hospital. Una oleada de tristeza se apoderó de la habitación. El tiempo pareció detenerse y con ello, el contenido emocional de todos nosotros se concentró en ese único punto. En la frágil red de nuestras relaciones, nuestros deseos, fallos y tragedias, Valeria era ahora el faro, la luz que guiaba a todos entre sombras. Los sentimientos de celos y angustia se disolvieron, dándoles paso a la compasión. Voy contigo, dije sin pensarlo, mi voz firme y decidida. Por un instante todo lo demás, incluido mío y Álvaro, fuera parte de la ecuación, solo importaba su bienestar. No, no es necesario, Valeria empezó a decir, sintiendo la responsabilidad de protegerme del peso que llevaba. Pero no la dejé terminar. No voy a dejarte sola en esto. Esa afirmación parecía surgir de algún rincón profundo de mi ser. Mis ojos se encontraron con los de Javier, y aunque éramos rivales en muchos sentidos, en ese momento compartimos una comprensión silenciosa. Nadie podría ser más importante que Valeria en medio de su lucha. Sin decir una palabra más, Javier asintió y se unió a nosotros. No había tiempo para confusiones o celos. La situación era demasiado grave, el hilo que unía nuestras historias se tensó y cada uno, de alguna manera, debía consolidar la fragilidad de la vida. ¿Alguien más debería ir con nosotros?, preguntó Álvaro. Su expresión ahora un crisol de preocupación genuina. No lo sé, murmuró Valeria. Quiero mantener esto en privado, pero al mismo tiempo necesito apoyo. La incertidumbre continuó abrazándonos a medida que ella colgó el teléfono. Era una decisión personal, pero no podía evitar que una nueva tensión se entrelazara entre nosotros, nos forzaba a mirarnos, a discernir entre lo que éramos y lo que nuestro futuro podría ser. La línea entre amigos y seres queridos se había vuelto difusa, donde cada elección podría llevarnos a un lugar inesperado. Cuando el peso de la realidad se asestó sobre todos nosotros, la habitación se sintió más pequeña, y mientras nos preparábamos para salir, un nuevo sonido atrapó nuestra atención. El timbre del teléfono sonó de nuevo, un recordatorio estruendoso de lo ineludible. Tal vez la vida intentaba empujarnos a tomar decisiones de forma más directa de lo que habíamos imaginado. A pesar de lo que nos esperaba, Valeria estaba al frente, decidida a enfrentar lo que viniera. Y mientras juntos avanzábamos hacia el pasillo, su futuro se extendía como un camino incierto, y no podía ignorar el hecho de que este viaje nos traería nuevas revelaciones, dolores ocultos y, tal vez, el inesperado regalo de redención. El pasillo del hospital estaba impregnado de un aire etéreo, una mezcla de antiséptico e inquietud. Valeria caminaba al frente, su figura delgada avanzando con pasos titubeantes, como si cada uno de ellos pesara más que el anterior. Javier y yo la seguimos de cerca, dispuestos a ser su respaldo en un momento tan delicado. No intercambiamos palabras, el silencio entre nosotros era denso, poblado de pensamientos y emociones que ninguno se atrevía a expresar. El murmullo de las voces y los timbres de los monitores se mezclaban en un ruido blanco, mientras la realidad se desplegaba en forma de puertas y ventanas que se abrían a un mundo donde el sufrimiento y la esperanza coexistían. Valeria finalmente se detuvo frente a una sala, y aunque no estaba segura de lo que encontraría al cruzar el umbral, sabía que tenía que seguir adelante. Te esperamos aquí, dijo Javier con suavidad, notando el destello de emoción en el rostro de Valeria. No quería que se sintiera presionada, así que se quedó fuera, de pie, mientras yo decidí acompañarla dentro. La necesitaba cerca y había un vínculo en mi corazón que no podía ignorar. Valeria abrió la puerta y entró, la vista sumida en un conflicto de temores y deseos. La habitación estaba tenue y su madre yacía en la cama, con la mirada perdida en el techo, su piel más pálida que nunca. Un pequeño sistema de tubos conectaba su cuerpo a la maquinaria del hospital, un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la vida. En ese momento, la imagen superó cualquier palabra que pudiera haber imaginado. Mamá. Valeria exhaló, sus ojos llenos de una tormenta que quería desatar. Se acercó a la cama, sus manos temblorosas tomaron las de su madre, una comunicación silenciosa que abarcaba todos los años de amor, risas y desencuentros entre ellas. Mi corazón se apretó. No tenía idea de lo difícil que esto debía ser para ella, y existe algo vulnerante en ser testigo del dolor ajeno.
La vi luchar con las lágrimas que amenazaban con derramarse, y mi instinto fue el de abrazarla, ofrecerle un refugio, pero sabía que no era mi papel. Mi único lugar era estar ahí, sentándome en una esquina, observando, ofreciendo mi presencia como un pilar en la distancia. Las horas transcurrieron, pero el tiempo en el hospital tenía una naturaleza diferente, como si los minutos se arrastraran y se estiraran, cada uno un eco de la anterior incertidumbre. La respiración de la madre de Valeria se volvía más suave, y de vez en cuando Valeria le hablaba, compartiendo recuerdos, risas y secretos que solamente ellas conocían. El dolor en su voz era palpable y yo sentí que a pesar de la cercanía física, había un abismo emocional que no podría llenar. Tú siempre has sido tan fuerte, murmuró Valeria, casi para sí misma. Sus palabras flotaron en el aire como una oración, un ruego pidiendo que su madre escuchara, que pudiera aferrarse a esa fortaleza que ella siempre había admirado. Al final, cuando el reloj de la sala marcaba la hora más intempestiva, el doctor entró, y todos detuvimos la respiración. Su expresión, aunque profesional, contenía una tristeza que tranquilamente ofrecía un adelanto de lo porvenir. Me miró antes de dirigirse a Valeria, y en ese momento entendí que la sinceridad de las palabras podía ser un arma de doble filo. Valeria, tenemos que hablar, dijo, su tono firme, pero suave. Sentí un tirón en mi estómago. La incertidumbre se apoderó de mí. Quería estar allí, pero sabía que había algo que trasciende a la amistad. Era el amor que ambas habían compartido, el hilo de la vida que podía verse exacerbado o debilitado por unas pocas palabras. Valeria asintió, y en su mirada podía notar una mezcla de pavor y valentía al mismo tiempo. Sin embargo, cuando el doctor comenzó a explicar la condición de su madre, sentí como si se cayera la máscara del tiempo, y todos los momentos difíciles que habíamos caminado, comenzaban a aflorar en una herida abierta, dispuestos a cicatrizar o transformarse en un dolor duradero. Hay opciones, pero su voz comenzó a desvanecerse, atrapando la esencia de cada palabra y rompiendo la burbuja en la que yo había estado, haciendo entrar a la sala la cruda realidad de la pérdida. Las lágrimas escaparon de los ojos de Valeria, mientras la impotencia se dibujaba en su rostro. Era un vistazo a lo que ella podría perder, y todo mi ser deseaba encontrar las palabras perfectas para confortarla, pero al final, solo podía ofrecer mi presencia. Javier estaría allí si el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies, pero no había nada que pudiera decir que cambiara lo inevitable. Cuando salimos de la sala, la ansiedad que flotaba en el aire era diferente, se sentía más densa y fría. Valeria, aún en estado de shock, se giró hacia nosotros, su mirada ahora vacía, ahora llena de un fuego devastador. No puedo, dijo apretando los puños, como si ese gesto pudiera aferrarse a la determinación que aún le quedaba. En ese instante el vibrar de su teléfono interrumpió la conversación, resonando en el silencio como una señal del exterior. Eché un vistazo hacia él, inquieto porque sabía que podría ser un mensaje de alguien que cambiaría todo. Mientras Valeria dudaba en contestar, el aire se tornó pesado en nuestras almas, dejándonos en vilo, esperando que las respuestas que encontraría destruirían o consolidarían el frágil hilo que conectaba nuestras vidas. Las palabras en la pantalla del teléfono de Valeria parecían brillar con un halo ominoso, como si llevaran en su interior el peso de decisiones aún no tomadas. La miré intentando percibir lo que atravesaba su mente en ese instante. Sus labios se apretaban con una mezcla de miedo y esperanza, como si la línea que separaba ambos sentimientos se difuminara en la presión del momento. Contesta, insistí en un susurro, pero antes de que pudiera mover un dedo, ella sostuvo el teléfono con firmeza, como si fuera un talismán contra lo desconocido. Finalmente se atrevió a tocar la pantalla y yo contuve la respiración. La intriga flotaba en el aire mientras la voz del otro lado llenaba la habitación, pero la expresión de Valeria se oscureció de repente. Casi podía sentir cómo cada palabra iba robándole un poco de luz, como si se despojara de su esencia a medida que escuchaba. No, no puede ser. Su voz se quebró, despojándose de la fuerza que había intentado construir hasta ese momento. Mi corazón se apretó al pensar en la conversación que estaba sosteniendo, una que podría desencadenar en un cambio irreversible en su vida. ¿Qué sucede?, pregunté, mi voz temblorosa mientras me acercaba. Sin soltar el teléfono, Valeria se dio vuelta hacia mí, sus ojos húmedos reflejaban una mezcla de desasosiego y desesperación. Estaba a un paso de romperse y todo lo que podía hacer era tomar su mano, apretarla con fuerza, en un intento de recordarle que no estaba sola. Es sobre tratamientos, dijo finalmente con una voz tan baja que apenas podía escucharse. Dijeron que hay un ensayo clínico, pero no sé si mi mamá podría soportarlo. Las palabras se deslizaron de sus labios como desechos de un corazón herido.
Esa revelación se veía turbia, una elección entre intentar salvar a alguien que amaba o aferrarse a la vida tal y como era. La carga que Valeria llevaba en ese momento era demasiado pesada. El eco de sus dudas resonaba en mi pecho, así que solo pude asentir, tratando de transmitirle que lo que decidiera estaría bien. Nada de esto es fácil, dije, buscando la manera de que supiera que no tenía que enfrentarlo sola. En ese momento Javier se acercó, su rostro todavía tenso por la tensión acumulada. Había estado en silencio, esperando a que las palabras de Valeria fluyeran como un río que finalmente había encontrado su cauce. Él, a su manera, también trataba de ofrecer su apoyo. Tal vez deberías hablar con un especialista, sugirió, buscando afianzar un camino que pareciera menos amenazante. No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Valeria miró alternativamente a sus dos amigos, alternando entre la gratitud y el horror. La idea de perder a su madre era un abismo oscuro, pero el posible camino hacia un tratamiento parecía enredado en espinas. Sentí que cada opción era una ilusión disfrazada de soluciones, y cuyo peso dependía de lo que ella eligiera ver. Si tan solo pudiera saber qué pasará, murmuró, desesperada, sus manos cerrándose en un gesto de impotencia. Sin embargo, había algo más. Parte de mí sentía que había factores que escapaban de nuestro entendimiento. La habitación estaba impregnada de una incertidumbre palpable que se traducía en cada palabra que Valeria compartía. Podía ver cómo lidiaba con esa emoción intensamente humana que es el miedo a lo desconocido. Entonces, un nuevo mensaje iluminó nuevamente su teléfono. Valeria, sostenida entre la esperanza y el abismo, se apresuró a leerlo, sus ojos abiertos como platos ante lo que parecía ser una revelación. Es mi hermana, susurró con un tono que se había vuelto sombrío. Dijo que necesita hablar conmigo urgentemente. Dijo que sabe algo sobre mamá. La pronuncia de la palabra hermana me hizo a la vez pensar en los lazos familiares y en las fracturas que podrían existir entre ellos. Miré a Javier, preocupado por la dirección que todo esto podría tomar. Una sombra creció en la intimidad de la sala, y Valeria, al recibir la llamada, atraía la atención hacia un punto donde los secretos familiares se convertirían en el nuevo dilema que enfrentar. Tal vez sea lo que necesitas, dije, aunque mi intuición me decía que esto podría traer más complicaciones que respuestas. Y si me miente, su voz temblaba, llena de reticencia, entonces tendrás que decidir cómo manejarlo. Javier añadió, su tono firme pero comprensivo. Pero quizás sea el momento de saber la verdad, sea cual sea, una decisión que podría abrir más heridas o cerrar algunas viejas. Inevitablemente se instaló a su alrededor. Las emociones se sentían como una cuerda en el aire, y yo no podía evitar pensar que todo estaba a punto de convertirse en algo más complicado. Mientras Valeria escuchaba en silencio, quedó claro que sus manos sostenían no solo su futuro, sino el de su madre, y tal vez también el de aquella hermana distante que empezaba a emerger en su vida en un momento en que la familia parecía desmoronarse a su alrededor. Nos hallábamos en un precipicio emocional, y mientras Valeria tomaba un respiro profundo y presionaba contestar, su rostro se llenó de una mezcla de temor y determinación. El eco del futuro resonaba, y con ello, la pregunta se mantenía latente en el aire. ¿Qué pasaría si la verdad era más desgarradora de lo que había imaginado? La voz de la hermana de Valeria surgió de la otra parte de la línea, y cada palabra era una secuencia de notas que resonaban en su corazón. Sus ojos se llenaron de una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este era un momento crucial. La pregunta nunca era sencilla, siempre había un peso oculto detrás de decisiones que parecían mínimas. ¿Qué sabes sobre mamá?, preguntó Valeria, tratando de contener el temblor en su voz. La tensión estaba en el aire palpable, mientras las miradas de Javier y las mías se encontraban en un improvisado silencio de apoyo. La voz al otro lado siguió, y Valeria se fue desmoronando lentamente conforme las palabras continuaban fluyendo. Sus manos apretaban el teléfono con fuerza, sus dedos blanquecinos por la presión. Yo podía sentir su angustia, como si las revelaciones transformaran la habitación, convirtiéndola en un espacio donde el amor, el miedo y la traición se entrelazaban. No quiero que me saques de tu vida, dijo su hermana, y había un quiebre en su voz, una fragmentación que parecía flotar en el aire frío del otoño. Pero es hora de que sepas la verdad. Mamá no está bien, y hay cosas que no te ha contado. Valeria, pálida, se atrajo a sí misma como un capullo que busca refugio. La incertidumbre invadió su rostro. Era un mar de emociones, y me pregunté cómo navegaríamos a través de esa tormenta. Entendí que las palabras podían ser un bálsamo o un veneno, dependiendo del contexto y de la manera en que Valeria elegiría recibirlas.
¿por qué no me dijiste antes? Su voz sonó casi como un grito silencioso, herido por las sombras de un pasado que no comprendía del todo. La conversación continuó, y cada frase parecía romper un poco más la realidad que Valeria conocía. Me acerqué colocando mi mano en su hombro intentando compartir una pequeña fracción de fortaleza en medio de su desconsuelo. No estaba sola. Nunca lo había estado, aun cuando se sentía sumergida en su angustia. Te prometí que siempre estaré aquí, intervino Javier, su mirada serena tratando de aportar una luz en el oscuro túnel emocional en el que Valeria parecía haberse perdido. Pero las palabras de su hermana seguían resonando en la sala como un eco doloroso. Después de lo que parecieron eternos minutos, Valeria finalmente colgó. Sabía que a partir de ahora, un camino oscuro y lleno de baches se extendía ante ella. Miró hacia el suelo como si fueran las baldosas las que mantenían su cordura. Aún así, había un rayo de luz en su tormenta, el deseo de saber. No sé si puedo hacer esto, dijo, quebrándose de nuevo, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, llenas de recuerdos de un hogar que había sido un refugio y a la vez un campo de minas emocionales. Podremos descifrarlo juntos, le prometí, sintiendo que cada palabra era un lazo de esperanza que trataba de tejer entre su angustia y su deseo de claridad. Un momento de vulnerabilidad que me mostró que su dolor no era solo suyo, sino que resonaba en todos nosotros, como una melodía oscura. Javier asintió compartiendo ese silencio de promesas sinceras. Antes de que pudiéramos hablar de los próximos pasos, un nuevo mensaje hizo vibrar el teléfono de Valeria. Miró la pantalla antes de abrir el mensaje y con cada fracción de segundo, los nervios aumentaron en los tres. Ella respiró hondo y esta vez su expresión era una mezcla de asombro y miedo. Es un grupo de apoyo para familias con cáncer, murmuró, y su voz era un hilo quebradizo. Dicen que ofrecen charlas sobre cómo manejarlo, y hay información sobre el ensayo clínico. A pesar de que sabíamos que esta podría ser una oportunidad, el peso del temor no se desvanecía en el aire. Valeria se debatía entre su deseo de entender más sobre el tratamiento de su madre y su miedo a enfrentarse a la idea de lo que eso significaba. Una nueva repentina convulsión de emoción cruzó su rostro. La confusión en su mirada era tan palpable que tanto Javier como yo supimos que esto era más que información. Era una posibilidad de cambio, un pequeño resquicio de luz en su oscura actualidad. Pero en cada destello de esperanza, había también un eco retumbante del dolor que ya llevaba consigo. Debería ir, susurró, mirando hacia nosotros como si buscara respuestas en nuestros ojos. Pero antes de que pudiéramos responder ante la inminente decisión que pesaba sobre sus hombros, la puerta sonó. Un golpe seco, resonante que sacudió la atmósfera delicada. Miré a Javier, él también parecía sorprendido. La incertidumbre se coló nuevamente entre nosotros. Valeria se irguió, mirándonos por un instante, las dudas marcadas en su rostro no hacían más que multiplicar el peso del momento. Desplazándose hacia la puerta con pasos inciertos, no sabía que en ese umbral podría haber más de una revelación que cambiaría el curso de su vida en los próximos instantes. Valeria se acercó lentamente a la puerta. Su corazón retumbaba en su pecho mientras un sinfín de preguntas la abordaba. ¿Quién sería? ¿Podría ser su madre? La incertidumbre llenaba el aire como una atmósfera pesada e irrespirable. Javier y yo intercambiamos miradas, ambos conocíamos la fragilidad de ese momento. La posibilidad de una sorpresa, de un cambio inesperado, flotaba como un fantasma en la habitación. Valeria tomó una profunda bocanada de aire y con un movimiento decidido, giró la perilla. La puerta entreabierta reveló una figura familiar, pero distante. Era Claudia, su madre, con una expresión de cansancio pintada en su rostro. Parecía más delgada, como si el peso de su enfermedad la hubiese encorvado no solo físicamente, sino emocionalmente. Hola, cariño, murmuró Claudia, su voz era un susurro cargado de emociones no expresadas. A través de sus ojos Valeria pudo saber que había un torrente de sentimientos atrapados, una mezcla de amor, arrepentimiento y miedo. Valeria parpadeó, luchando contra la inercia de su propia emoción. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Su voz era un eco de toda la angustia que había acumulado en los últimos días. Cada sílaba contenía la ira y el dolor que habían permanecido enterrados en su interior. Claudia fue incapaz de sostenerle la mirada. Daba pasos vacilantes hacia adentro buscando un refugio en su hogar, en su hija. Porque no quería que cargaras con esto. Pensé que podías olvidarte de mí, de mi enfermedad, de la realidad. Las palabras cayeron sobre Valeria como un peso aún más abrumador. Algo dentro de ella se sacudió. Olvidar a su madre. Era un anhelo imposible.
Cada instante desde que había escuchado a su hermana referirse a la enfermedad había reavivado recuerdos y un amor que, por más complicado que fuera, no podía ser desterrado. No puedo olvidar lo que está sucediendo, dijo Valeria, incapaz de contener las lágrimas. Perspectivas de tristeza se alejaban y acercaban, como las olas del mar golpeando las rocas de su corazón. Necesitamos hablar. Su voz sonó más fuerte, firme, quizás en un intento de tomar las riendas de ese torbellino emocional. Claudia tragó saliva, su rostro surcado por el desgaste emocional. Al avanzar a la sala, se sentó pesadamente en el sillón que había sido testigo de tantas vivencias compartidas. Miró a Javier y a mí, buscando en nosotros alguna convalidación de su decisión de regresar. Lo sé. Lo siento. Debería haber enfrentado esto antes, pero la verdad me asustaba. El silencio que siguió era ensordecedor. Valeria se sentó en la orilla del sofá, aún temerosa de abrir cualquier herida, pero consciente de que, finalmente, había llegado el momento de desenterrar secretos. La disputa emocional de Claudia se extendió entre las dos, creando un puente conectado por un dolor compartido. ¿Cómo has estado, realmente?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. He estado intentando mantenerme fuerte, Valeria, pero tengo mis recaídas, momentos oscuros en los que la ansiedad me invade. Claudia inclinó la cabeza, su expresión hablando de una lucha interna que había mantenido oculta. Pensé que si podía ocultar el dolor, podría protegerte. La enormidad de lo que Claudia había sacrificado comenzó a calar en Valeria. La lucha entre la culpa y la comprensión estaba surgiendo en su interior. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce se revelaron mundos de emociones. Valeria dudó, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Mamá, solo quiero que estés aquí. Palabras sencillas, pero cargadas de la complejidad de la vida real. En medio de esa conexión, el teléfono de Valeria vibró de nuevo, interrumpiendo el momento. Se deslizó la vista hacia la pantalla, una notificación de su teléfono, y sus ojos se ensancharon. Es el grupo de apoyo, están empezando en 1 hora. ¿Qué hago? La confusión se apoderó de ella, amplificando la fragilidad del momento. Claudia la observó con compasión. A veces, enfrentar nuestros temores en compañía de otros es el primer paso hacia la sanación, pero ¿cuándo? Valeria levantó la mirada hacia nosotros, el peso de la elección se hizo más evidente. Javier le sonrió ofreciendo su apoyo. Pero el silencio de Claudia también fue un peso en la balanza. El rincón de aquel viejo sofá se había vuelto un campo de batalla emocional, donde cada decisión, cada paso, podría cambiar el curso de sus vidas. Valeria suspiró nuevamente, entre la esperanza y el miedo, y justo en ese momento, el timbre resonó otra vez, fuerte y urgente, resonando en sus corazones. Con cada golpe la incertidumbre se afianzaba más en el aire, y la vida se desbordaba con promesas de revelaciones que quizás estaban más cerca de lo que imaginábamos. ¿Quién estaba detrás de esa puerta esta vez? Cuando la puerta se abrió nuevamente, el aire se tornó eléctrico. Un remolino de emociones se agolpó en el pecho mientras todos los ojos se dirigían hacia el umbral. Pero esta vez no fue una figura del pasado o un eco de viejas promesas quienes hicieron su entrada. Era Martín, mi hermano, un rostro que creía perdido para siempre. Los pasos se detuvieron y el silencio se hizo tan denso que era casi palpable. La expresión de sorpresa y desconcierto en el rostro de Valeria era un reflejo de la mía. Martín, con su cabello un poco más corto y una mirada que ahora cargaba con el peso del tiempo, parecía vulnerado, como si hubiera llegado arrastrando todas las cicatrices de nuestra historia familiar. Valeria, ¿estás bien?, preguntó, su voz entrecortada, y eso rompió algo en mí. No recordaba cómo había sido el último día que lo vi. ¿Fue un adiós o un hasta pronto? La sensación de pérdida abrumadora me invadió, pero en ese instante solo importaba la conexión que compartíamos. Porque volviste, mi voz fue un susurro, un simple hilo de emoción entre la tristeza y la esperanza que sentía, como si su regreso prometiera respuestas o al menos un cierre. Martín miró a Claudia, luego a nosotros. La vulnerabilidad en su mirada era evidente, había llegado buscando respuestas en lugar de dejar su vida atrás. He estado afuera tratando de encontrarme, pero todo lo que tengo es el sombrío eco de la familia que dejé atrás. El aire se tornó pesado, yo lo sentí, la carga de tantos momentos. Valeria se dio cuenta de lo que ocurría, la historia que se entrelazaba en nuestra vida, un hilo invisible que conectaba cada intento de fuga con el regreso. No podemos seguir así, dijo Claudia, su voz un caos emocional a medida que se acercaba a él. Necesitamos enfrentar lo que hemos ignorado tanto tiempo.
Martina sintió, casi alzando la mirada como si le diera la bienvenida a la luz. Cuando nuestros ojos chocaron, un torrente de recuerdos fluyó entre nosotros, una realidad brutal y hermosa a la vez. En ese instante comprendí que nuestro viaje no era solo una búsqueda de respuestas, sino también una oportunidad de perdón. La vida era un viaje lleno de cicatrices, pero también de elecciones, y quizás al enfrentarlas, podríamos tomar el sendero hacia la sanación, y así, entre susurros y miradas cargadas de complicidad, comenzamos a abrir las puertas que habíamos mantenido cerradas, abrigando el deseo de encontrar ese hilo que nos uniría de nuevo. El pasado, en su complejidad, se transformaba en un mapa, guiándonos a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Valeria, con lágrimas frescas en sus mejillas, tomó la mano de su madre, sintiendo el calor en medio del frío. «Está bien, mamá. Estoy aquí. No tengo todas las respuestas, pero podemos enfrentarlo juntos, ahora, como familia». Javier reflexionó sobre esas palabras, y en un giro inesperado, se acercó a mí con una decisión iluminada. «Tengo una idea que puede ayudarles y a todos nosotros». Una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Las sombras no desaparecerían, pero quizás, juntos podríamos aprender a vivir con ellas. Decidimos dar el primer paso hacia la verdad, hacia la aceptación y el perdón. La vida podría ser devastadora y en ocasiones desalentadora, pero también había un poder único en el reencuentro. En ese momento decidí que el futuro no debía ser un reflejo de nuestras heridas, sino un camino en el que abrazáramos nuestras elecciones, nuestros vínculos y sobre todo, el amor que aún persistía a pesar de las tormentas. Al final, comprendí que lo que más necesitaba era enfrentar mis propios miedos, no solo por mí, sino por los que amaba. La incertidumbre era abrumadora, pero en ese preciso instante una verdad se dibujó en el aire. A veces, regresar a casa significa encontrarse a uno mismo en el proceso, y con cada paso, cada decisión, sabía que no había vuelta atrás. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de abrazar la posibilidad de un futuro brillante. Y mientras ese nuevo capítulo comenzaba a escribirse, una frase resonaba en mi corazón: el hogar no es solo un lugar, sino un refugio del alma, donde el amor renace de las cenizas del pasado.